de flores por delante y por detrás. Cuántas casadas con sus maridos hacen las trampas con sus queridos. Mari, 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 venga y lo verás. Toda llenita de flores por delante y por detrás. Bueno, como me gusta de verdad esta canción. Isabel Lafuente, muy buenos días, profesora. Buenos días, alumna. Bueno, qué paliza me dio usted el lunes. No digas eso, que la gente se va a asustar y no va a venir a las clases, por favor. Pero qué bien lo pasé el lunes en mi primera clase de Jota, qué barbaridad. Es que llevamos un mes de retraso. Sí, claro, es fruto, ya sabes, de un accidente. Bueno, pues y en marzo tienes que bailar, con lo cual hay que recuperar ese mes de alguna forma. ¿Cómo que en marzo tengo que bailar? Sí, que tenemos que hacer un festival especial. Oh, no me lo pierdo. Vamos a ver, Carlos Rodrigo, campeonísimo de baile, buenos días. Buenos días. Voy a necesitar, yo voy a necesitar clases particulares. Clases particulares. Tú ya sabes que tienes beca. Muchísimas gracias, porque si de aquí a marzo yo tengo que aprender la jota para bailar, bueno, los profesores son muy buenos, porque son buenísimos, excepcionales, pero yo no sé. Bueno, tengo que decirles de verdad a todas las gentes que necesiten en este momento poner un poco de alegría en su vida, subir su nivel de endorfinas y encima ponerse en forma, que bailen jota, de verdad, porque es un ejercicio sanísimo, aeróbico y que además te pone una sonrisa de oreja a oreja, sobre todo si tienes de pareja a un señor americano que se llama Brian, que está estudiando en esta ciudad y que tiene un sentido del ritmo de Oklahoma que es impresionante. Es divino, la verdad que sí. Bueno, fue una clase de verdad muy agradable, delicadísima. Isabel, muchísimas gracias. Y bueno, yo no recordaba que era tan hermoso, tan divertido y tan bonito bailar jota, de verdad. Pues me alegro que tengas esa sensación y que podamos repetirlo muchos días. Que no te desanimes por ese trabajo físico que hicimos el primer día. Es que en una clase en 2 horas aprendes infantil, de Caspe y Hurtada de Albarracín, solamente lo hace Maite Salvador. Bueno, la Hurtada de Albarracín tuvo su punto, tuvo su momentito. Bueno, pues vamos a hablar de jota bailada con Isabel y con Carlos, como cada miércoles. Y bueno, ¿cómo va nuestro club de fans? ¿Va bien? Sí. Bueno, hoy queremos hacer un nombramiento especial, ese fans número 1, nuestro presidente, que es Antonio. Ajá. Queremos también dar las gracias pues a esas personas que, como hemos dicho muchas veces, pero es que es cierto, que están al volante durante todo el día en Zaragoza, que nos oyen, y eso que de vez en cuando vas a la policía no pueden, que tienen que quitarse el pinganillo y se pierden parte, y especialmente una gran colaboradora que tenemos Carlos y yo, que según dice Carlos le va a dar el premio Nobel, ¿no? Le vas a dar Onda, a Maite, pero el premio Nobel por los escritos que nos da esa persona tan maravillosa que tenemos ahí al lado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ellos y muchísimas gracias sobre todo a Isabel Lafuente y a Carlos Rodrigo por traernos cada semana un trocito de la historia de nuestra tierra, de esa jota bailada, de esa jota de la que se ha hablado menos, y nosotros procuramos que se cuente pues cada detalle de cada paso, de cada espectáculo que nosotros vemos en pueblos y ciudades. Y vamos a ser disciplinados y, como cada día, cada miércoles, vamos a seguir contando la historia de las castañuelas, Isabel. Pues fíjate, hoy vamos a, como dijimos el otro día, vamos a informaros de la primitiva castañuela ibérica, que recordemos que desde el siglo I de la era cristiana el nombre de Cruz Mata está ahí presente. Tenían varias formas. Y observar esta anécdota o esta coincidencia. Unas estaban formadas por piezas de maderas, otras por conchas marinas y otras por piedras planas llamadas tarreñas. ¿Qué significa esto? Porque las personas utilizaban los medios y los materiales naturales que tenían en esos momentos a su alcance. Es decir, no iban a la tienda como vamos nosotros ahora, compramos lo que nos apetece, lo encargamos por internet y nos lo mandan por SEOR. Pues no, aquí cada uno se apropiaba del material.
Los bailadores y los músicos utilizaban este instrumento, estas castañuelas que sujetaban entre los dedos y las palmas de la mano. Este toque de las tarreñas especialmente está todavía vigente en muchos pueblos de España, donde los niños principalmente saben hacerlo con una sorprendente forma y un exquisito tacto y sobre todo divertido. También quiero que recordemos que todos estos datos de este gran libro que escribió José de Udaeta está realizado en 1989, con lo cual ya sabemos que en estos años también en muchos pueblos pues se han ido viniendo a las ciudades y que a lo mejor estas cositas ya no se ven tanto. Yo creo que más lo vemos en personas adultas o en personas mayores que siguen manteniendo su niñez. Fíjate, qué cosa más curiosa. Estamos hablando de niños españoles, pero en Francia, concretamente, los niños construyen sus propias tarreñas que actualmente denominaban castagnetes, en francés, que tocaban a ritmo alegre, marcial, a las 6 de las escuelas. Pero qué curioso, ¿no? Oye, O sea, ¿y tú, Maite, sabes cuándo se crearon las escuelas en Francia? Lo que es la escuela obligatoria, porque claro, de una historia te lleva a otra. Sí, las escuelas obligatorias en Francia. Sí. No tengo el dato, no. Pues fíjate, eso es una tesis, pero yo creo que es bonito. Sí. En el siglo XVII se crearon para enseñarles el catecismo católico para que no fueran protestantes. Ay, mira. Y esta cultura llevó a la otra. Fíjate, por una idea se construyó otra cosa. Son muy adelantados, los franceses son muy inteligentes, lo sabemos. Van con esto de la educación, sí que van así como muy adelante. Según me ha dicho un gran profesor, Arturo, lo contrario a lo que hacíamos los españoles. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlos ahí. Bueno, pues fíjate, pues a diferencia de los españoles, de las castañuelas españolas, estas, como hemos dicho, en Francia eran pues de cerámica. En cambio, aquí en España son de astilla. Las astillas de madera. Normalmente yo creo que sean de esos trozos que se trabajaba y se caían allí, que cuidadosamente rascadas, limadas y pulidas, toscamente procedían a que se formase esa figura. Sí, también somos muy aprovechadicos. Muy aprovechadicos, con un trocico de madera. Exactamente. Le dábamos una forma rectangular y algo estrecha en la punta, ¿vale? Fíjate qué cosa más curiosa. Cada hoja tenía una pequeña muesca para ser encajada. Ah, claro, para porque, que encaje. Recuerda, es que no son las castañuelas de goma que tú utilizas y yo. Porque estas son las que se utilizaban, 2 trozos de madera que sujetaban, fíjate cosa más original. Una de ellas se colocaba entre los dedos índice y mayor, o corazón. ¿Vale? Y la otra entre el mayor y el anular, que la mantenía sujeta contra la palma. Ah, claro, o sea, no llevaban goma, no llevaban nada. Entonces, y entonces, ¿esto? Claro, ¿esto? Claro, tenían que... Ay, fíjate, pero qué complicado, ¿no? Bueno, de tocar. Pues la muñeca era el repiqueteo. Es decir, en vez de hacer así como hacemos ahora, la muñeca de arriba abajo, como si nos abanicásemos, ellos lo que hacían era de un lado a otro para que entre ellas, sujetas aquí, sonaran. Claro, para que entre ellas chocasen y entonces se producía el sonido. Bueno, qué barbaridad. ¿Tú te puedes imaginar qué sonido era ese? Oye, no lo sé, pero tenía que ser un sonido muy curioso. Maravilloso. ¿no? Maravilloso. Bueno, maravilloso. No, bueno, para el próximo ensayo tú... Sí, vamos a ver. El próximo ensayo de tocar las castañuelas. Sí, vamos a ver, Carlos, que no me dejó tocar las castañuelas, no sé por qué, pero tú baila, pero punta tacón, pero sin castañuelas en la mano. Bueno, sí llego a llevar castañuelas, ya, puede ser terrible. J de Albalate. Estos días estamos, además de hablarles de las castañuelas, de la historia, hasta que lleguemos al punto en el que estamos en este momento con ellas, les vamos hablando de jotas. Les hablamos de la jota de Santolea y llevamos varias jornadas hablando de la jota de Albalate, porque, bueno, yo en los festivales, en los certámenes donde he estado, es la jota que más se baila, la jota que más parejas utilizan para mostrar pues lo que saben delante de los profesores, del jurado. Nos quedamos ¿en qué punto hablando de la jota de Albalate? Nos quedamos en las fiestas de San Braulio, cuando los torreros de las torres se trasladaban al molino para pedir a Alfonso padre que dejara a Alfonsico que bajara al pueblo para ver bailar los toros de allí, con 10 añicos. Así comenzó todo. Las parejas trenzaban la jota al compás de la gaita del tamboril, y había una pareja que sentaba a catedral, que era Casimira y el Nidos.
Casimira y el Nidos. Sí, no, eran de los mejores bailadores. Aquel niño de 10 años, el molinero, quedó mirándoles extasiado. Ajá. Y los torreros le dieron un empujón. Alfonsico, anda y quítale la bailadora al Nidos, que tú lo haces mejor. Mira los tú. pueblos como somos. Repetía que el niño se vio mezclado entre bailadores y la Casimira un día le pidió con temor: yo también quiero bailar y tú, Nidos, no te enfades. Claro, no vayamos Era a su liarla. pareja, ¿no? Y esa fue su primera actuación en público, fíjate. Al principio todos se extrañaron al ver tan chiquitín que eso era cosa de mayores, ¿sabes? Después, tan pronto empezó a bailar, viendo sus desplantes y peculiares maneras, acaparó el interés de todos los asistentes. Todos quedaron pendientes de él. De Alfonsico. Fíjate, el resto de las parejas cesaron de bailar y formaron un coro para verlo mejor. Bueno, Y la admiración y el entusiasmo quedó demostrado con las frases de: pero si es Alfonsico, fíjate. hay que ver qué bien lo hace, Virgen del Carmen. Cosas así, Virgen, ¿no? Virgen de del Arcos, Carmen. y dirían también en Albalate, Virgen de Arcos De soberana, Arcos. que es la patrona Pero de aquí, Albalate. según la documentación que tenemos, era la Virgen del Carmen. Pues Bueno. cada uno su expresión ¿Sabes? personal. Ajá. Luego ya el camino estaba decidido. Alfonso Zapater quiso formar pareja con su hermana Ángela, pero su padre no le dejó. Vaya por Dios. Eso es, tuvo que ser en el Albalate, donde había de consolidarse el bailador auténtico. Cuando al cambiarse la familia de un molino de Albalate, ¿sabes? Pues matizó bien las variaciones de su baile, que adquirió brillos albalatinos y esencias bajo aragonesas. Y Pascuala Sancho, la cestera, eso su pareja, Sí. ¿sabes? Constituía la pareja ideal para él. ¿Sabes lo que decir? Hizo al público primores de bailar aquel sentimiento hecho jota y de acochar jota hecha sentimiento. Porque cuando bailaba Alfonso Zapater era puro sentimiento. Ahí cada punta tacón, cada brazo que subía era todo un arte. Pero recordemos que era porque era la jota que él había creado. Recordemos que había otra jota antiguamente cuando Casimira y el Nidos la estaban bailando, y él fue el que creó la jota actual que hoy conocemos más o menos, pero que fue algo inventada por él. ¿Por qué ese sentimiento? Porque era algo del creado, era su hija o su hijo. Exactamente. Y como ocurre en casi todo en la vida, si no crees en lo que estás haciendo, o contando o bailando, se nota muchísimo. Tenemos unos segunditos solamente, se nos hace súper cortito. ¿Nos vamos a Huesca este domingo? Nos vamos a Huesca este domingo. ¿Qué vamos a ver el domingo en Huesca? Vamos a ver un espectáculo diferente, nuevo, que presenta Siria. Ciria, exactamente, y Roberto Ciria, que además es una fusión muy bonita, que hemos visto algo por la televisión estos días, pero que claro, lógicamente, como queremos a Roberto, queremos nuestra jota y sobre todo a nuestros amigos de Huesca, pues vamos allí a apoyarles y sobre todo a informarnos de primera mano para que luego el próximo miércoles, con permiso de ellos, pues podamos hablar y sobre todo pues